Sintonía de Jaeneando, nuestro espacio de los martes para la historia y como siempre con Joaquín Cruz Quintas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal la semana? ¿Bien? Bien, bien. Todo bien. Todo en base a lo correcto. Todo en orden. Todo en orden. Bueno, hoy me traes un tema para hablar de un lugar muy romántico, ¿no? Ha perdido parte de su romanticismo con el paso del tiempo, con todas esas intervenciones que ha tenido, pero bueno, todavía sigue estando ahí ese aire romántico que tiene el Parque de la Alameda, de la capital. Exacto, Paseo de la Alameda, ¿no? Que se llamó de Capuchino, ahora vemos por qué, de Calvo Sotelo durante el franquismo y ahora de Adolfo Suárez, ¿no? El origen, ¿cuál es el origen de aquí? Fíjate que tenemos que remontarnos al siglo XVI, nada menos. ¿Al ¿no? XVI? Estamos ya en el entorno del casco histórico de la ciudad de Jaén y concretamente nos vamos al año de 1577. La Alameda más antigua de España y de Europa es la Alameda de Hércules. Sí, y de Sevilla, ¿no? Exactamente, de Sevilla, y data de 1574. Por lo tanto, estamos ante uno de los parques, vamos a decir, Alameda, paseo, para el recreo más antiguo de España, indudablemente. Wow. Y el segundo de Andalucía, podríamos decir. Del 78 es el de Écija, una alameda de imitación de la Alameda de Hércules, o inspirada en la Alameda de Hércules, pero podemos hablar de seguramente el segundo parque de toda Andalucía y uno de los primeros de España. Y por ende de Europa, teniendo en cuenta que el de Sevilla es el más antiguo de Europa, ¿no? Eso antiguamente era un ejido extramuro. Vemos que por los adarves bajos y por la Puerta del Ángel y la zona del convento de las Bernardas, que ya estaba extramuro, transcurría la muralla. Y bueno, en ese año precisamente de 1577 el ayuntamiento decide plantar una serie de álamos desde la Puerta de la Muralla hasta la ermita de San Cristóbal. ¿Qué era la ermita de San Cristóbal? Donde, por cierto, también había una torre que ahora comentamos, la torre Perea, ¿no? En el dibujo de Antonio, lo voy a decir en español para no liarnos, el Antonio de las Viñas, el pintor flamenco que por encargo de Felipe II dibuja ciudades importantes de España. Pues ahí se aprecia como extramuro hay una torre, justamente en la zona del auditorio aproximadamente, que era la Torre Perea. Y ahí precisamente estaba la ermita de San Cristóbal, que luego fue capuchino, y que, bueno, ahora comentaremos algunos datos más de ella. Un poquito más tarde, ya a finales del siglo XVI, entre 1595 y 98, pues digamos que el ayuntamiento le da un gran impulso a esta zona, la amplía, planta mucho más álamos, por lo tanto pues hay una plantación digamos masiva, e incluso publica una serie de normas y ordenanzas exclusivas para la Alameda, lo cual ya da idea de que se considera un espacio importante de la ciudad y dedicado al recreo, con 5 capítulos, y además crea un oficio ad hoc específico para ahí, que es el del guarda de la Alameda, que va a tener su propia casa con el tiempo. Y bueno, pues esto da idea, bueno, de que era un lugar, como digo, pues emblemático, como se dice ahora. Wow. Bueno, no sabía que se remontaba a tantos siglos hace, ¿no? Bueno, pues esto ha llegado a ser incluso un espacio sacro o conventual, o por lo menos intentó. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, alrededor de todo este espacio han existido edificios religiosos importantes, ¿no? Hablábamos de la ermita de San Cristóbal, nos situamos en el auditorio actualmente, Vale. Luego fue ermita de la Virgen de la Cabeza y acabaría siendo convento de capuchinos, de los capuchinos que bueno ya abandonaron la ciudad, pero esto digamos que es el auditorio, y toda la huerta de ese convento era lo que había sido o fue el campo hípico, incluido ahora lo que es el centro de salud, el parque era grande, inacabado, sí, un pedazo de huerto, ¿no? Importante, ¿no? Y bueno, pues ahí da idea de esa amplitud, como tú dices, ¿no? Estaba erigido todo este edificio, ermita de San Cristóbal, Virgen de la Cabeza y Capuchinos, que se van superponiendo, no estoy sumándolo, sino que se van superponiendo uno detrás de otro, en zonas en una zona de cueva y de grutas, ¿no? Lo que ocurre es que hay, sobre todo alrededor de la festividad de la Virgen de la Cabeza, bueno, pues digamos que en un alarde de manifestación de lo barroco y de lo extremo, lo divino y lo más humano, pues se cometían algunos excesos y algunas ofensas a Dios. Yo recuerdo aquí el principio que formulaba Spitzer, ¿no? Del verbo caro factum, el verbo se hizo carne, y a veces se hacía más carne de la cuenta. Y entonces ahí había, pasaba en la ITV, cambio de aceite, todo tipo de diagnosis, y entonces ante esto reacciona el obispado y, en fin, pues se toman medidas para evitar esos espectáculos poco edificantes, ¿no? Iba a estornudar y se me ha cortado el estómago con la risa. Bueno, que somos mitad carne, mitad espíritu. Bueno, el caso
El caso es que, bueno, te podemos hablar también de otro edificio Sí, interesante. es verdad, ¿no? Porque hubo un intento ahí de hacer una especie de... Bueno, Pero antes de eso, ¿sí? te cuento algún edificio religioso más, porque fíjate, vale, venga. en el entorno de lo que hoy es el convento de la Bernarda, del que hablamos ahora brevemente ¿Sí? también, pues también hubo otra ermita que fue la ermita de Santa Quiteria, Vale. que luego, digamos, los padres isidorianos, a mediados del siglo XVI, 1544, digamos, lo hacen convento también, que luego pasará también a los Jerónimos en 1575, es decir, que va a ser, ya digo, alrededor de lo que es donde está actualmente el convento de las Bernardas, pues estaba la ermita de Santa Quiteria, luego los isidorianos y los Jerónimos en el mismo edificio, bueno, con las reformas que le hicieron, ¿no? Y luego ya nos vamos al actual, al convento de las Bernardas, que, bueno, pues procede del siglo XVII, de 1616, con magníficas obras de arte, como sabemos, con un clasicismo arquitectónico de gran sobriedad. Y bueno, entre otros, me gustaría destacar los cuadros magníficos de Angelo Nardi, que son interesantísimos. Qué bien. Bueno, te estaba preguntando anteriormente que allí, bueno, allí tenemos el Colegio Jesús María, pero en su momento hubo intención ya también de hacer un centro educativo allí, incluso llegando a universidad. También es un lugar con unas claras reminiscencias educativas, ¿no? Porque hubo un proyecto, digamos, cofrade, un proyecto auspiciado por las cofradías en el perímetro, en el lateral del parque, para, bueno, pues llevar a cabo, y se hizo una especie de colegio, ¿no? Pero un colegio con altas aspiraciones, porque pretendía llegar a ser universidad, aunque no se consiguiera, ¿no? Ya hubo otro intento con los agustinos, en la actual Plaza de los Jardinillos, edificio de correos, que lo intentaron, 1585, digamos que entran así un poco de extranjera a la ciudad, intentan maniobrar para crear esa universidad, al final se la frenan. Ya sabemos que hasta el siglo XVII no tiene rango de universidad, lo que luego será, o lo que es el convento de Santo Domingo, ¿no? Pero bueno, para que veamos que ha habido varios intentos de crear esa universidad. Oye, también una casa de reposo. Sí, una casa de recreo del obispo Baltasar Moscoso y Sandoval, que a la sazón era cardenal y que se situaba al final en la zona del auditorio junto a la ermita de la Virgen de la Cabeza. Digamos que era un cardenal de obispo, de gusto refinado, y por tanto ahí pues erigió un edificio con patio claustral. Bueno, imaginamos ahí un patio renacentista o, en fin, incluso barroco, ya porque estábamos en el siglo XVII, de 2 plantas. Es decir, que ahí yo creo que abundarían los boccate di cardinali con vistas a esos pagos del sur de la ciudad que tan gratos son a la vista, ¿no? Bueno, pasó el tiempo y empezó una etapa de decadencia del Parque de la Alameda en la capital. Sí, efectivamente, entre los siglos XVII y XVIII hay una etapa de decadencia, pero llegará un gran prohombre como fue el deán Mazas, José Martínez de Maza, que bueno, le da un gran impulso a esta zona, al igual que hizo también con la de Jabalcuz. Y en el siglo XVIII, pues lo que hace es diseñar un gran salón central con un paseo en el perímetro de todo el espacio, y según sabemos por una acta, en este caso municipal, de 1808, plantó lirios, arrayanes, rosales, es decir, que dignificó mucho el entorno. ¿Qué pasa? Que cuando muere el deán Maza, vuelve de nuevo la decadencia, ¿no? En Jaén a veces hemos dependido mucho de una persona y del impulso, porque como colectividad hemos sido bastante abúlicos, ¿no? Fíjate, igual. Y ya para ir acabando, la decadencia posterior que llega en el siglo XIX, que refleja un poco la mentalidad de ciertas personas, que yo creo que todavía se mantiene, ¿no? Es decir, el ayuntamiento le arrienda las tierras adyacentes a la Alameda a un gachón, diríamos, a un muchacho, a un hombre llamado Miguel Martínez, y no solamente planta trigo y cebada en el espacio que le había cedido el ayuntamiento, sino que también la planta en mitad del paseo de la Alameda. Es decir que, bueno, es un prototipo, podemos decir, de gañán, que se aprovecha de lo público para su propio negociete, ¿no? Entonces, fíjate cómo en el siglo XIX pues esa decadencia se observaba en el abandono total, aunque luego el ayuntamiento toma medidas y le para los pies, pero tú imagínate el paseo central de la Alameda plantado de trigo y cebada, y entre todo el mundo callado, hasta que uno de los miembros del ayuntamiento pone la voz en grito y bueno, pues crítica y todo esto y denuncia. La historia del Parque de la Alameda de la capital jienense, ¿tú ahora ya cómo lo ves? O sea, ya con la lejanía y sabiendo toda esa historia.
Bueno, pues ha sufrido una serie de reformas. El sabor romántico lo perdió, pero no en la última. La había perdido ya en los años 60, ¿no? Vale. Por tanto, la última reforma me parece más acertada que lo que había antes, indudablemente. Aunque es verdad que, bueno, si se pudiera recuperar ese regustillo romántico sería lo ideal, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues interesantísima, sin duda, esta historia que nos cuenta, la historia, el origen, la evolución, el auge, la decadencia del Parque de la Alameda, de la capital jienense, un lugar emblemático, sin duda, un lugar bellísimo, del que nos ha hablado en Jaeneando Joaquín Cruz Quintas. De verdad, siempre un placer aprender tanto contigo. El placer es mío. Venga, seguimos con más cosas aquí en la SER.